Bienvenidos banda a esta segunda parte de la Secret Library Quest de Lament. Retomamos el viaje justo después de terminar la quest de The Lost Brother y Azura Palace Quest, que combinadas nos darán un achievement y el acceso a los niveles inferiores del palacio, donde encontraremos a las Azuras en su forma normal y en su forma verdadera, las cuales son mucho más peligrosas. Iremos con elemento de energía para magos y knights. Nosotros como paladines igual usaremos la Thunder Soul Rooms para nuestra rotación. Sin embargo, aún con la resistencia holy que presentan, nuestro Ixebo Mazan les pegará más que una runa, así que será menos prioritario para los paladines. En este caso, somos un team de 12 personas entre los que hay una buena variedad de niveles, desde 250 hasta 600. Los blockers serán Adonai nivel 540 y Benbow nivel 608. Yo soy Royal Paladin nivel 541 para que puedan darse una idea de la fuerza de ataque y resistencia de las True Azuras cuando bajemos a las zonas pesadas. Iniciamos nuestro viaje entrando al espejo para llegar a los niveles inferiores del palacio. Avanzamos a la derecha, ligeramente al sur, y en la bifurcación tenemos que caminar al sur y nuevamente a la derecha. Aquí estábamos cometiendo un pequeño detalle, ludearon todo, pero limpiamos rápido y regresamos al sur, ligeramente a la derecha, y aquí tenemos la cámara en donde, como siempre, tenemos olas de azuras. Las limpiamos y nos dejamos caer en la fisura del lado derecho. Abrimos el sarcófago y obtenemos la Lotus Key. Una vez que todo el team agarra su llave, aunque esto no sea necesario para continuar con la quest, pues basta con una sola llave, volveremos al teleport de entrada y justo antes de llegar nos desviaremos al sur, donde nos dejaremos caer en una fisura para recoger el mechón de cabello que formará las cuerdas de la guitarra. Bajaremos a la fisura, vamos al lado superior derecho y usamos el cofre para encontrar nuestro ítem. Ahora subimos y avanzamos hacia el sur, en donde encontraremos una puerta que solo podremos abrir con la Lotus Key. Al momento de abrirla, la puerta queda abierta detrás de nosotros, por esto basta con una sola llave en el team, los demás la necesitarán si desean venir a cazar aquí. A partir de aquí tenemos que tener cuidado porque encontraremos ya cantidades de True Azuras con algunos otros bichos, como en este caso podemos ver Hellspawn, que son más un estorbo en este momento. Avanzamos hacia la derecha y en la parte sur de la cámara podemos ver lo que es la fisura, en donde nuevamente nos dejaremos caer y levantaremos lo que haya dentro del esqueleto al centro y norte del cuarto para encontrar la I-Key. Ahora toca dar la vuelta a casi todo el mapa para localizar la puerta que abriremos con la I-Key y que nos lleva a las escaleras para descender a la zona más peligrosa del palacio. Pasando la puerta de la Lotus Key, pueden girar inmediatamente a la derecha, seguimos el camino y después al sur en la primera desviación para encontrar la puerta de la I-Key, como pueden ver en el mapa. Sin embargo, nosotros nos desviamos sin necesidad, una pequeña confusión que tuvimos, pero al final llegamos sin más complicaciones a la puerta mencionada. Al igual que con la otra puerta, basta con que un miembro del team abra la puerta con su I-Key para que todos puedan pasar. Entramos, caminamos al sur, con cuidado de las True Azuras que comienzan a aparecer aquí, e inmediatamente encontraremos una nueva fisura en el suelo. Vamos a bajar por ella, el cuarto es totalmente seguro, y dentro del cuerpo de la mujer muerta recogeremos unas Scribble Notes, apuntes de una mujer que logró entrar al palacio y encontró debilidades de las lideresas Azuris. Salimos de la cueva, seguimos el camino al este y encontraremos unas escaleras para bajar al siguiente nivel, donde nada más entrar encontraremos 4 o 5 True Azuras y ya no veremos otros monstruos además de Hellhounds, los cuales sabemos pueden ser letales por sus rayos.
El próximo paso es enfrentarnos a la miniboss de Diamond Blossom, que se encuentra caminando a la izquierda en la primera posibilidad, luego al norte y en la primera bifurcación a la derecha. Para poder acceder al portal necesitaremos ponernos una armadura roja como la Ghost Chestplate, una Crown Armor, la Fire Raiment o un Doublet. Es importante que se la pongan antes de accesar al portal. Ya con nuestra armadura roja puesta, saltamos al portal. Ojo, porque es un boss individual, así que tendrán que esperar su turno. Nos olvidaremos totalmente del boss y únicamente correremos a abrir el cofre, en donde se encuentra la Piece of Ebony, que estará en la parte central izquierda del cuarto, y salimos para no wastear innecesariamente. El siguiente miniboss a enfrentar es The Blazing Rose, y para poder derrotarla, primero necesitamos obtener unas Silver Chimes, las cuales encontraremos en el piso -3. Por lo tanto, tomaremos el camino del sur, inmediatamente después a la izquierda, y en la primera bifurcación seguiremos el camino al sur del todo hasta llegar a unas escaleras, en donde nos prepararemos nuevamente para el combate. Nuevamente, nada más bajar, nos atacarán de 4 a 5 Truashuras. Acabamos con ellas y caminaremos al norte y a la derecha hasta el fondo, para hallar el portal donde encontraremos las Silver Chimes dentro de la estatua de un dragón. A este portal podemos accesar sin ninguna restricción u orden, por lo que pueden entrar varios personajes al mismo tiempo únicamente para usar la estatua del cuarto. Ya con nuestro amuleto en mano nos dirigimos al portal de The Blazing Rose, que se encuentra en la cámara más al noreste del piso -2. Es imprescindible que antes de entrar al portal nos equipemos las Silver Chimes en nuestro slot de escudo. De otra manera el miniboss será invulnerable y tendremos que esperar un cooldown de 20 horas, pues es necesario matear y lootear a este boss que nos da un perfume, el cual necesitaríamos usar para poder entrar a otro miniboss. Por si no le he mencionado, que me parece que no, únicamente es necesario entrar al portal con los ítems, tanto la armadura roja como las Silver Chimes. Una vez dentro se los pueden cambiar por el ítem de su preferencia. Entramos al portal con el Silver Chimes puesto, lo cambio por mi aljaba y derroto al miniboss para poder lootear el perfume. Este miniboss parece ser neutral a todos los elementos, sin embargo, al probar poner runas de energía en el suelo para hacerla correr y matarla más rápido, recibía 24 puntos de daño en vez de los 30 normales, lo que sugiere una resistencia de 20% a la energía. Los magos deberían bajarla tan rápido como sea posible con las SDs, y para Kinas la mejor opción parece ser la Winter Blade. Los paladines con Balls y Exotic más Sang es suficiente para mantenerse a distancia y no correr demasiado peligro. A pesar de que su ataque no es especialmente fuerte, su absorción de maná sí es bastante incómoda, sobre todo para los Kinas, que se las van a ver difíciles para poder spamear sus hechizos de ataque y poder matarla con mayor velocidad. De igual forma no hay que olvidar lootear el perfume, ya que este lo vamos a necesitar para poder continuar la quest, y si no lo looteamos tendremos que esperar las 20 horas para poder volver a matar al boss. Ya con el perfume en nuestro poder, nos dirigiremos nuevamente al piso -3 para enfrentar al último miniboss, de Lily of Night, que se encuentra en la cámara central del mapa. Para ello, seguiremos el pasillo al norte, a la derecha y nuevamente al norte hasta topar con pared para finalmente doblar a la izquierda. Todo siempre con cuidado de no lootear demasiadas ayudas y seguir teniendo cuidado con los Hellhounds y sus verticales. Para poder accesar a este portal necesitamos usar el perfume que looteamos de The Blazing Rose. Lo usamos y entramos al portal.
Ignoramos al boss, pues lo que nos interesa es el cráneo que se encuentra dentro del cofre al centro izquierda del cuarto. Lo tomamos y salimos de ahí. Ya casi terminamos. Armemos nuestro Bone Fiddle mientras vamos a buscar la balada del pavo real. Usamos primero el Piece of Ebony en el cráneo y el Stand of Hair en el resultado. Y listo, habremos obtenido nuestro Bone Fiddle. Mientras tanto, debemos caminar todo al norte de donde estábamos y llegaremos a una cámara con un cofre a la izquierda. Lo abrimos y habremos obtenido la balada del pavo real. En el siguiente paso no estoy muy seguro sea necesario, pero por si las dudas iremos al portal morado que se encuentra en el piso -2 y usaremos el Bone Fiddle frente al portal. Nos aparecerá un mensaje diciendo que la guitarra parece tener alguna maldición, que solo permite tocar una melodía, la balada del pavo real. En mi caso, usé el Bone Fiddle en el cuarto donde se encuentra la balada y me apareció el mensaje, por lo que no estoy seguro de si es necesario ir al portal morado, pero todo apunta a que así es. Muy bien, ahora vamos al portal de energía que se encuentra al noroeste del piso -2. Basta conseguir el camino al norte, desviarse ligeramente a la izquierda y volver a seguir el camino al norte hasta llegar a la cámara en donde está el portal. Nos colocaremos en el SQM frente al portal y usaremos el Bone Fiddle. Una vez hecho esto, saldremos de la mazmorra y volveremos a Port Hope. Ya en Port Hope iremos al segundo piso del depot y encontraremos a Gail, la comerciante de gemas de Port Hope. La saludaremos y le diremos Daughter, con lo que nos revelará que la mujer que encontramos muerta y que nos dio las debilidades de los minibosses era su hija. Al tener esta conversación ya se habrá eliminado la maldición del Bone Fiddle y tendremos total libertad de usarlo para tocar música, creando notas musicales blancas al hacerlo. Finalmente volveremos al portal morado en el piso -2 del espejo encantado del Palacio de Asuras y volveremos a tocar el Bone Fiddle ya sin la maldición frente al portal. Al hacerlo ganaremos acceso al portal, pero cuidado, dentro nos esperan 5 True Asuras, así que el blocker debe entrar primero para que el team no corra riesgos innecesarios. Una vez muerto todo, debemos caminar frente al escritorio que se encuentra al norte del cuarto y recibiremos un mapa secreto. Llegados a este punto, nuestra quest log mostrará el mensaje The Secret Library de Lament Completed y solo nos hará falta reportar con Dedoras en Cormaya para continuar con las demás misiones de The Secret Library Quest. Y así llegamos al final de este video, con nuestro Bone Fiddle en la bolsa, uno de los mini accesos para ir a la Secret Library completado y el acceso a una nueva zona de caza muy provechosa. Espero les haya gustado el contenido, les envío un gran abrazo a mi gente de Divine Revenge que apoyaron y aprovecharon el servicio que dimos para completar esta misión, y déjenme en los comentarios si les gustaría que hiciera guía, tips o ideas sobre alguna otra quest o tema que les cause alguna duda. Saludos y hasta la próxima.